Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Ya sé, no se escucha, pero bueno, es un gusto estar con ustedes, poder compartir este mensaje con ustedes, más sabiendo que hay grandes mujeres, grandes maestras conectadas en este momento, a quien admiro, del cual aprendí mucho, y a la vez también agradezco la invitación a Mónica por poder compartir este mensaje. Vamos a compartir un poquito la pantalla. Ay, perdón, a ver si ahí está. Moni, ¿se ve bien ahí? Ah, perdón. Sí, sí, se El ve bien, se ve Evangelio, bien. ahí está. Hoy nos toca hablar, Mónica me dice, bueno, vamos a hablar sobre la armadura. La armadura, bueno, la venimos viendo, ahora vamos a repasar algunos conceptos que ya los vimos, pero para situarnos por algunas, como lo dice una famosa conductora, el público se renueva, vamos a ver de dónde sale el concepto de la armadura, quién lo escribió, por qué. Y Moni me dice, tenés que hablar sobre el apresto del Evangelio. A simple vista el tema parecía re difícil. Como dice, apresto, lo primero que uno se imagina es la plancha, cuando uno va a planchar. Pero en realidad, como siempre, nuestro Dios es tan grande, es tan inmenso. La palabra es un tesoro inagotable que nos vamos nutriendo cada vez que estudiamos la palabra. Entonces, hoy nos toca el apresto del Evangelio de la paz. Así que vamos a seguir y vamos a ver de qué se trata. Vamos a continuar. Esto, la armadura de Dios, la estamos viendo, está en la carta de Efesios. Efesios se escribió en el año 60 o 62 después de Cristo, lo escribió Pablo desde la cárcel. Pablo le dicen algunos el prisionero del gozo. ¿Cómo puede ser que escriba cosas tan hermosas estando en prisión, en un lugar oscuro, húmedo, frío, solitario? Lo que menos que uno se imagina es que esta persona va a escribir algo tan hermoso, y así escribió 4 cartas. Escribió Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. La carta de Efesios es la que contiene la armadura del cristiano. Es esta herramienta que nos da para que nosotros nos podamos defender ante los ataques del enemigo. Bueno, Efesios se divide en 3 partes. La primera es una parte teológica, y la segunda los 3 últimos capítulos es una parte práctica, donde Pablo nos enseña a las mujeres, a la familia, a los esposos, cómo nos debemos comportar, y en el último capítulo 6 nos dice y nos da la herramienta de provisión para las batallas espirituales, la armadura del creyente, que ya lo estamos viendo. Ahora vamos a repasar qué es lo que dice con respecto a la armadura, que la mayoría lo debe saber de memoria, pero vamos a leerlo, así nos situamos un poquito. A ver, perdón. Ahí está. Lo voy a leer de acá, ¿ustedes lo pueden ver en la pantalla? Sí, Bueno, Nati. dice así. Esta es una versión diferente, no es la Reina Valera. Dice así: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Es el tema que nos ocupa hoy. Lo vuelvo a repetir. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero hoy nos toca hablar de la
disposición de proclamar el evangelio de la paz. El famoso apresto que dice la Biblia. Significa disponerse, estar listas. ¿Para qué? Para el evangelio de la paz. Y ustedes saben que la palabra evangelio, aquí les voy a mostrar, la palabra evangelio ya la mayoría sabe, significa buenas noticias. Y es una palabra que viene del griego, que lo voy a leer bien porque se puede, a ver acá, ahí está, es euangelion, es una palabra del griego que significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias del Evangelio de la Paz? Las buenas noticias es en Cristo Jesús, porque cuando hablan de Evangelio, la Biblia también a veces habla del Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, la buena noticia de la gracia, la buena noticia del reino, y esta es el Evangelio, la buena noticia de la paz. Pero, como venimos viendo, hablemos un poco del calzado, porque dice calzad los pies con el Evangelio de la paz. Entonces vamos a situarnos, nos ponemos la armadura y vamos a la parte que yo entiendo que es la parte principal, el calzado. Vamos a hablar un poquito del calzado, ya más de una se está pensando qué calzado es el más cómodo que tiene. A ver, pensemos un poquito, ¿cuál es el más cómodo que tengo? El soldado romano tenía unos calzados que eran parecidos a esto, lo que figura en esta imagen, pero en la planta del calzado tenía unas agujas o unos clavos que se apoyaban con firmeza al suelo, al piso. Entonces, ¿qué hacía? De esa manera se encontraba bien parado, luchando, como vimos en la imagen anterior. A ver si lo vemos ahí. ¿Ven la imagen? Bien parado, luchando. Se podía mover el torso por todos lados, podía mover las manos, podía mover su cuerpo, pero los pies firmes, agarrados al piso. Eso me daba una estabilidad. Y eso también me hace pensar en cualquier soldado en la actualidad. Si ustedes ven un soldado, alguien que va a la guerra del Golfo, por decirlo así, tiene que tener zapatos especiales para caminar en la arena, en el calor. El soldado que va a una guerra en la selva, supongamos Vietnam, tiene que tener zapatos que le permita caminar en lugares que pueda haber peligro, ¿sí? Entonces, qué importante es el calzado. ¿Y qué dice Pablo? Calzados con el Evangelio de la paz. Y ahora vamos a entrar un poquito en esto del Evangelio de la paz. Cuando hablamos de buena noticia, nosotros decimos que la buena noticia para la hija de Dios es que Cristo vino. Cristo es la gran buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque Él a mí me perdonó, porque Él a mí me transformó, porque Él a mí me bendice, me da las herramientas necesarias para continuar en esta vida. Esa es la buena noticia, que tenemos un futuro y una esperanza con Él. Y para continuar, vamos a la siguiente. Dice, calzad los pies con el Evangelio de la paz. Y cuando la Biblia nos enseña de la paz, nos vamos al uno de los primeros textos que habla antes de que venga Cristo Dios. Es un texto que lo usamos siempre para las Navidades. Que habla de que Cristo es el príncipe de paz. Esto está en Isaías 9, no sé si se acuerdan, Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio, y su paz no tendrá límite. Entonces ya estamos viendo que tenemos que calzarnos con el Evangelio de la paz. ¿Y cuál es la fuente de la paz de la hija de Dios? Ya acá lo dice Cristo, es el príncipe de paz, que iba a venir por todas nosotras a perdonarnos, a instruirnos. Y ahora sigamos viendo. En Romanos 10, 15 dice, cuán hermosos son los pies de los
que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Siempre Pablo relacionando los pies con la paz, con la buena noticia. Cuando empezábamos, recién Mónica dijo algo así como que la gente nos está observando, nos está viendo cómo nos comportamos, cómo actuamos en cualquier situación. Somos el ejemplo dentro de la familia, somos el ejemplo en la iglesia, en el trabajo, esperando en la parada de un colectivo, somos de ejemplo. La gente está viendo cómo nos comportamos. Y la pregunta es aquí, ¿qué anuncian nosotras cuando avanzamos, cuando nuestros pies avanzan? ¿Qué anuncian nuestras actitudes? ¿Nosotras llevamos la paz a donde vamos? ¿O de pronto somos unas personas que podemos estar dispuestas a reírnos de otros, a sembrar discordia? Bueno, es importante saber esto, que somos portadoras de la buena noticia de la paz. Entonces, el evangelio que llevan mis pies, donde yo tengo que estar firme, puesta, tiene que ser el evangelio de la paz. ¿Sabían que en Mateo 5:9, a ver, acá tengo, es un texto muy conocido, que está relacionado con la armadura, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, calza los pies con el evangelio de la paz. Y el mismo Cristo te dice, bienaventurados las pacificadoras, porque serán llamadas hijas de Dios. ¿Esto qué me hace pensar a mí? Que los que me ven, por la paz que yo tengo, por la paz que yo proclamo, por la paz que yo genero donde estoy, se van a dar cuenta que soy hija de Él. ¿Sí? Entonces, pero esa, de nuevo, es la parte de la armadura. Esa es la firmeza que tengo que tener. Y en cualquier situación de mi vida, ¿cómo me enfrento yo ante los problemas? ¿Tengo la paz que es sobrenatural que viene de Cristo? Ahora, una cosa que nos hace pensar es la palabra pacificadoras, ¿no? Cuando estamos en el trabajo, ¿te pueden llamar pacificadora vos? ¿O con frecuencia somos las enojonas, las que nos enojamos, las que contestamos mal, las que nos llenamos de ira? Primero, soy yo la que me hago esta pregunta, ¿no? ¿Soy yo la que genero situaciones de discordia? Voy a sacar, Moni, la pantalla, a ver si me deja. Ahí está. ¿Soy yo la que genera discordia en los lugares? ¿O soy yo la que proclama la paz donde estoy? ¿Me pueden identificar solamente por mi paz en el trabajo, en cualquier lugar, que soy una hija de Dios? Porque dices, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. No te dice que tenés que vos autoproclamarte, sino siendo una pacificadora en tu familia, en tu colegio, en tu trabajo. ¿Nos identifican como pacificadores? ¿Podemos pensar en alguien que diga, este es un pacificador? ¿Se te viene a la mente a alguien que diga, este es un pacificador? Bueno, vamos a ver qué características tiene una mujer pacificadora o una persona pacificadora. Bueno, el pacificador no tan solo previene el conflicto, también trabaja para lograr el beneficio para los demás donde se encuentre. O sea, no es la persona que se mete en el conflicto para tratar de arreglar el conflicto, sino cuando ya ve que viene un conflicto encima, trata de prevenirlo, que no se genere conflicto. Que, hermana, usted se enteró de tal cosa, bueno, si vos ves que te vienen con un chisme, tratemos de poner paz. Vamos a prevenir que nos usen para ser
personas conflictivas. Luego, el pacificador es alguien que ama la palabra de Dios. En el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Entonces, amar la palabra de Dios genera en mí paz. Porque la palabra de Dios a mí me calma. La palabra de Dios a mí me dice qué es lo que tengo que hacer. Porque una persona que no tiene paz es una persona que está en duda todo el tiempo. Entonces en la palabra de Dios tenemos verdad. Entonces eso te calma. Cuando vos sabés qué tenés que hacer, tomás decisiones firmes y seguras. Es como dice Pablo, calzate los pies. ¿Y cómo vas a tener esa pisada firme? Sabiendo que estás haciendo las cosas bien delante de Dios, que estás cumpliendo con su palabra, que estás obedeciendo a sus mandamientos. En eso no hay error, porque las promesas de Dios están ahí. Entonces, ¿qué pasa? La pacificadora ama la palabra de Dios, se quiere instruir, quiere conocer, porque ahí está la fuente de la sabiduría. Seguimos. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De nuevo, la importancia de caminar firme y la importancia de que a mi camino le va a dar luz la palabra de Dios. Este es el concepto de la paz que nosotros tenemos que tener. Caminar firmes. ¿Por qué? Porque la paz me la da la palabra de Dios en mi vida, en mis decisiones. Toda duda se va cuando yo sé qué es lo que tengo que hacer. O de pronto te encomiendo hacer una tarea, la que no sabe qué hacer, empieza a dudar, empieza a temblar, se le va la paz, empieza a, a ponerse inquieta, pero si usted sabe cuáles son los ingredientes para hacer una torta, no va a tener ningún problema. Entonces, tranquila, la hago yo. Ahora, si mandan a alguien a hacer una torta y no sabe cómo se hace, seguramente va a estar intranquila. Entonces, la paz de saber qué es lo que hay que hacer está en la Biblia, en la palabra de Dios. Continuamos. La pacificadora lo que hace es también contar a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Esto sería proclamar la buena noticia de la paz. Entonces, no tan solo contás con tu vida, con tu actitud, sino otros se van a interesar. ¿Por qué? Porque la paz es un sentimiento preciado para los que no la tienen. Te miran, te observan y dicen, me encantaría tener la paz que tiene esta persona. ¿Cómo puedes estar en una situación de tan magnitud con esta paz? Es una actitud preciada, despierta admiración en el no hijo de Dios sobre todo. El hijo de Dios puede entender por qué, cuál es tu fuente de paz, pero el que no es hijo de Dios se da cuenta por tus actitudes, por tus formas, por tu trato, por cómo resolves el conflicto, cómo te parás ante una circunstancia difícil. En eso el Hijo de Dios corre con ventaja, siempre. Y te están observando, por eso es la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por quiénes? Por todo lo que te ven, por todo lo que te ven cómo actúas. Y así tenemos el contrario. El Hijo de Dios que actúa sin paz, con discordia, con maltrato, con ira, con contienda, ¿qué pasa? Lo primero que uno dice, este es hijo de Dios, es simplemente para que diga, yo no voy a la iglesia porque no quiero ser como aquel. Es lo primero que te dicen. Entonces, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. La característica de la paz. En Hebreos 12, 14, gracias, creo que Mavi está tipeando ahí los textos, gracias Mavi. Dice, ¿qué debe hacer un pacificador? Dice, el pacificador debe seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12, 14. Siempre seguir la paz y la santidad.
ser estudiosas de la palabra, porque eso es lo que me va a traer paz, seguir la santidad y la paz. En la Biblia tenemos varios ejemplos de algunos que han sido pacificadores y hemos podido entender de ellos, ¿no? Por ejemplo, una situación es la de Abraham y su sobrino Lot. Dicen que los pastores de ellos ya empezaron a tener conflicto porque habían prosperado tanto en las ganancias y ya el lugar donde vivían ya no había, había poco lugar para vivir. Entonces, ¿qué hace Abraham? Él, el patriarca, el mayor, el que tenía autoridad, el que podía decidir por sí mismo, decir, yo me quedo con esta tierra y vos te quedás con aquella. Tenía la autoridad para hacer lo que hace. Con el fin de buscar la paz, le pide, le dice a su sobrino, bueno, Lot, elegí vos la tierra que quieras hacer, con el fin de estar paz. ¿Y qué hace Lot? Bueno, elige la mejor tierra, se separan, y ahí nos da Abraham un ejemplo de pacificador. No buscó su propia conveniencia, teniendo el poder y la autoridad para elegir él qué tierra le convenía, sino dejó que su sobrino elija, con el fin de tener paz. Después tenemos otra historia que la conocemos todas también, que vemos gente que deducimos que tenía paz y otras que no. La historia de Marta y María. Cuando Jesús hablaba, imagínense Jesús hablando en el living de tu casa, hablando en el living de tu casa, y María que estaba a los pies con él, disfrutando sus palabras, su presencia, y Marta corriendo de aquí para allá. Y no tuvo mejor idea que ir y denunciarla ante Jesús. Jesús, no tienes cuidado de esta que no me ayuda en nada. O sea, fue a denunciarla a Jesús porque Jesús tome partido por Marta. ¿Y qué contestó? Todos lo sabemos. Marta, Marta, afanada y turbado estás con tus quehaceres. Y aún así, cuando muere Lázaro, Jesús viene después de 4 días y se presenta ante la tumba, y estaba Marta, y María estaba en la casa. Entonces, ¿qué hace? Jesús llega y le dicen, manden a buscar a María. Y María apenas se entera que el Señor la manda a llamar, dice que salió corriendo de la casa y se fue a la tumba. Y Marta que dice, ay Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y qué le dice Jesús? Ahora vas a ver lo que va a pasar. Entonces Jesús en ese momento dice, por favor, manden que saquen la piedra, que corran la piedra. Y Marta que dice, no, Señor, 4 días tiene ya, hiede. Ahí, siempre. De pacificadora parecía que no tenía nada. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Parecía como conflictiva Marta, pero algo que dice la palabra de Marta es que dice que Jesús la amaba. Así que esta idea de que por más que uno sea con un perfil poco pacificador, por decirlo así, Jesús ama a todos, y todas podemos llegar a través de estudiar la palabra, de comunión con Él, tener una actitud de conciliadora, de paz entre los hermanos. Qué lindo es tener hermanas así, amigas así, familia así, que vos sabés que necesito que alguien me dé un consejo, estoy atribulada, necesito tomar una decisión en Dios, en paz. ¿Y en quién va a pensar la persona que esté así? En una pacificadora. No pensar en alguien conflictivo que me va a traer más problemas. Va a pensar en una pacificadora. A ver. También la pacificadora sabe que la blanda respuesta quita la ira. Sabe cómo responder. Una pacificadora, si vienen con un chisme, lo que hace es pararlo ahí. No seguir, seguir echando leña al fuego, le decimos acá en Argentina. ¿Sí? Yo he conocido gente que ha dicho, no, ¿sabes qué? No me cuentes. Qué lindo cuando te dicen eso, ¿no? Mira, tengo un problema, supongamos, con mi esposo. Bueno, no me cuentes el problema con tu esposo, mira, lo que vos puedes hacer es esto. Qué lindo cuando alguien
es así, cuando te da las herramientas sin que vos le tengas que hablar mal de alguien. Continuamos. Pero con esto del apresto, vamos a continuar, que del apresto al Evangelio, que es la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, la armadura de Dios. Entonces, ¿cómo están mis pies puestos? Esto es mi zapato, el apresto del Evangelio de la paz. Es parte de la armadura de una hija de Dios, ¿eh? Así que la paz y proclamar la paz y ser una pacificadora es parte de la armadura de Dios, y no es menor el lugar de la armadura, son los pies, los que me hacen estar firme, los que me hacen caminar. No es menor esto de la parte de la armadura, todo es importante, pero los pies es lo que te mantiene en pie. Al soldado romano que estaba herido en los pies, lo sacaban de la batalla, no lo mandaban directamente. O a cualquier otro soldado acá. Si tenés un problema en el pie, sabemos que vas a estar endeble. Entonces, pacificadoras, esta es la armadura. Pero algo muy interesante de todo esto es que es un proceso también, esto de ser una pacificadora. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu la paz. De nuevo, el fruto del Espíritu, ¿cómo se logra? En comunión, estudiando, amando a Dios, esforzándome por conocerlo más cada día, porque dice, el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22, lo conocemos, la mayoría son todas muy estudiosas acá, dice, más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo y la paz. Después continúa, fruto del Espíritu es la paz, y es el calzado de mi armadura. Entonces, como todas ya sabemos, el fruto del Espíritu es uno. En la medida que tengo amor, tengo paz, en la medida que tengo gozo, tengo la misma paz. O sea, no puedo tener más amor y menos paz. Es así. Cuánto amo es la medida de paz que tengo. El gozo que tengo es la medida de paz que tengo. ¿Sí? Es un fruto del Espíritu. Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Santo crezca en nosotros para tener esta paz que es fundamental en la armadura de Dios. Entonces, dice, hay que seguir proclamando el Evangelio de la paz, y también se proclama con tu propia vida, sin tener que salir a predicar a todas las naciones, porque es un mandamiento, eso es un mandamiento para toda la hija de Dios, pero ser una pacificadora es dejar que el Espíritu Santo crezca en mí, porque es un fruto del Espíritu la paz, ¿sí? Y tiene que ser el calzado de mi armadura. Y para continuar, decimos, en Filipenses 4:7, para las que están tomando nota, otra vez con el tema de la paz, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Y quién es el príncipe de paz? Que ya estaba anunciado en Isaías. Es un texto que siempre lo armamos solamente lo usamos para las Navidades. El príncipe, un niño nos es nacido, el príncipe de paz es Cristo. Entonces, si estamos centradas en Cristo, vamos a tener los zapatos firmes, firmes. Yo no sé si está Miriam de Mulki acá. Como algunas saben, yo me casé hace 7 meses, y Miriam me hizo el vestido de novia. Ella es una excelente diseñadora, muy reconocida. Y lo primero que me dijo, antes de la prueba, comprate el zapato. ¿Y cómo tiene que ser? El zapato tiene que ser cómodo. Cómodo, no tiene que ser un zapato que te haga doler, vas a estar mucho tiempo parada, pero los cómodos son feos, no importa, que sea feo, no se te va a ver, pero tiene que ser cómodo. Tiene que ser cómodo.
Entonces, nosotras tenemos que estar siempre cómodas con nuestros zapatos del Evangelio, de la paz, ¿sí? Es la paz la que tiene que gobernar nuestras vidas. Así vamos a estar cómodas. Si no tenemos paz, no vamos a tener una armadura que, ¿cómo se va a sostener tanto? ¿Sí? Entonces, la paz son mis zapatos. El apresto del Evangelio de la paz. Esto era, hermanas, lo que tenía para compartir con ustedes. Como siempre, la palabra de Dios nos maravilla. Cuando Mónica me dijo el apresto del Evangelio, yo ya imaginaba que tenía que estudiar sobre salir a predicar a los misioneros, pensé de esta manera, pero no, estudiando la palabra es el apresto del Evangelio de la paz. Y es la paz que sustenta todo mi cuerpo, la que me mantiene erguida, la que me va a permitir luchar contra el enemigo, con estos principados, con estas autoridades que vienen a molestar a la hija de Dios, al Hijo de Dios. Así que bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Vamos a orar. Voy a hacer una oración. Después la hermana que tenía la oración va a continuar. Y bueno, vamos a disponernos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es inagotable, es un tesoro que no tiene fin, Señor. Gracias porque nos hablas a nuestros corazones. Gracias por las hermanas que están conectadas en este momento, Señor. Te pido que tu palabra y tu espíritu haya, Señor, hecho entender sobre esta armadura, Señor, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, Señor, de maldad, y que tenemos que estar firmes, Padre, cimentadas en ti, que tú eres nuestra buena noticia, que tú eres nuestro evangelio, Señor, para poder proclamar a otros y otros puedan ver a través nuestro que tú vives, Señor, que tú reinas, que eres el que gobierna en nuestras vidas y en todo momento, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada una de las hermanas que están conectadas, sus hogares, Señor, sus decisiones, y ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes y a crecer en ti cada día. Gracias, Señor, por tanto amor, y todo esto te lo pedimos y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.